Bueno, es una de las noticias sin duda del día. El presidente Sebastián Piñera descartó haber tenido conocimiento de la venta de Dominga, una transacción realizada en las Islas Vírgenes Británicas mientras él era presidente. ¿Qué implicancias tiene este tipo de inversiones? Es lo que vamos a conversar ahora con el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, el profesor Gonzalo Polanco. Gonzalo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Matilde, por la invitación. Bueno, tenemos muchísimas preguntas sobre este tema, pero partamos por lo básico, porque uno cuando escucha paraísos fiscales huele a evasión tributaria, huele a narcotráfico, lavado de dinero. ¿Es legal invertir en un paraíso fiscal? Primero que todo, para entender qué es un paraíso tributario. Un paraíso tributario se caracteriza fundamentalmente por dos cosas. Primero que todo, por una muy baja tributación efectiva. Estamos hablando, por ejemplo, una tasa, según la estándar chileno, menos del 17,5%, que es bastante baja considerando una tasa de impuesto del 25-27% que tiene la empresa en Chile. Y una opacidad en el sentido de que los paraísos tributarios no celebran acuerdos de intercambio de información con otras administraciones tributarias, de modo tal que es muy difícil, por ejemplo, para el Servicio de Impuestos Internos conocer qué contribuyentes y por cuántos montos tienen invertidos sus dineros en esos paraísos tributarios. ¿Y cómo se puede acceder a ellos? ¿Por qué alguien puede ir y, digamos, no hay que ir físicamente, se hace desde el escritorio, pero digamos, ¿quiénes acceden a este tipo de inversiones? ¿Hay que tener un monto mínimo? Sí, normalmente son personas de alto patrimonio, pero no es un proceso particularmente complejo debido fundamentalmente a que estos países favorecen que vayan capitales hacia allá y en consecuencia con una adecuada asesoría cualquier persona podría acceder a constituir una sociedad en las Vírgenes Británicas, en las Islas Caimán y en otros paraísos tributarios. Ahora, Gonzalo, en este caso se dice que se pagaron todos los tributos, pero de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, ¿es imposible chequear esa información? Es muy difícil, no sé si imposible, pero es difícil porque el Servicio de Impuestos Internos no tiene cómo acceder a la información que tienen las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas, además porque ha pasado mucho tiempo. Hay que considerar que en general los plazos de prescripción son de 3 años y cuando estamos hablando de declaraciones maliciosamente falsas son 6 años y estas son operaciones del 2010, entonces es bastante difícil que el Servicio de Impuestos Internos pueda acceder a ella, salvo que los involucrados, siendo una autoridad pública, pudiese desclasificarla de forma voluntaria porque no hay absolutamente ningún impedimento en eso. ¿Podría hacer eso el presidente de la República? Sí, podría hacerlo. Pero él ahora tiene esa inversión o digamos el fruto de esa inversión en fideicomiso ciego. Sí, pero el año 2010 podría haber tenido esa inversión en fideicomiso ciego, después dejó de ser presidente y en un tiempo más va a dejar de ser presidente. Entonces, aquí hay un asunto que es de carácter legal o jurídico. En general, para que las personas nos entiendan, no es un delito el solo hecho de constituir una sociedad en un paraíso fiscal. Podría constituir delito si es que esto es parte de un entinglado, de un entramado mayor para tratar de defraudar el fisco, pero por el solo hecho de hacerlo, no. Pero hay una cuestión de carácter ética que es insolayable y dice relación con la consistencia del discurso, porque se han dado a conocer en redes sociales discursos en donde el presidente señala que él no está de acuerdo con los paraísos fiscales y no obstante lo anterior, nos damos cuenta que el año 2010, no él, pero parientes de él están utilizando estos vehículos para realizar transacciones. Entonces, a partir de eso surgen muchas preguntas. Él dice que se han pagado los impuestos. Bueno, hay que preguntarse de qué forma se pagaron los impuestos, qué impuestos, cuáles fueron el monto y cómo se trajeron esos dineros a Chile. Ahora, si se pagaron los impuestos, ¿por qué la transacción se hace allá? Bueno, esa es una de las preguntas que surgen porque llama la atención. El paraíso tributario normalmente se utiliza para que
no se conozca por parte de la autoridad de los países en donde estas personas están domiciliadas qué es lo que está pasando ahí. Y la pregunta es entonces, ¿por qué tú no quieres que se sepa? ¿Hay una actividad ilícita? Porque hay algunos que sirven para eso, para blanquear dinero, o podría ser para reducir la carga tributaria. Porque en este caso solamente hay dos partes involucradas. No hay ningún tercero que haya exigido hacerlo en paraíso fiscal. O sea, las dos partes involucradas son chilenas, uno es la familia Piñera y el otro es la familia Delano. Parece, claro, inexplicable que por una cosa práctica se vayan a hacer esto a un paraíso fiscal. O sea, desde el punto de vista práctico, en realidad no hay ninguna razón técnica, salvo esto que yo te he mencionado, para tener que hacerlo en un paraíso fiscal. No es que sea más fácil realizar el negocio, no. La transacción perfectamente se pudo haber hecho en Chile y, claro, haberse sometido a la reglamentación nacional. En las Islas Británicas, ¿sabes cuál es el porcentaje de tributación? Es que prácticamente es nulo, porque la norma te dice que tiene que tener una tributación baja o mínima y la legislación chilena te establece un 17,5 tasa corporativa de las empresas, pero normalmente no tienen impuestos corporativos, no tienen impuestos a la empresa, porque ese no es el negocio del paraíso fiscal. El paraíso fiscal se alimenta de los recursos que llegan allá, de modo tal que ellos no están interesados en aplicar impuestos a esas empresas o a esas sociedades. ¿Qué es lo que debería aclarar el presidente si efectivamente quiere dar una señal de transparencia? Uno era abrir toda la operación que se realizó ese año. Luego, Bueno, yo creo que él tiene que aclarar los dichos. Primero que todo, ¿por qué se realizó esta operación en paraíso fiscal? Si él señala que se pagaron todos los impuestos, bueno, ¿de qué forma se pagaron los impuestos? ¿Cuáles fueron los vehículos que se utilizaron para traer el dinero acá a Chile y demostrar que se cumplió en su momento con su tributación? Porque cuando entra el dinero a Chile puede entrar de diversas maneras y así también no pagar. Sí, por supuesto. Es que una cosa es traer los dineros como utilidades y yo como domiciliado. Si me traigo una utilidad, por ejemplo, de España, yo tengo que incluirlo dentro de mi declaración de impuestos. Si es que yo lo traigo como préstamo o diciendo que a mí me prestaron ese dinero, bueno, eso no es una utilidad para mí, no es una renta y en consecuencia yo no tengo que pagar impuestos porque no estoy ganando dinero, me están prestando dinero. Entonces, distintos vehículos gatillan distintos tipos de tributación y es por eso necesario conocer los detalles específicos de cómo se realizó la operación. Ahora, esto es bastante difícil de comprobar. ¿Es creíble efectivamente que como presidente de la República él no haya sabido de la condición en que se realizó esta venta por parte de su familia a su mejor amigo? Le voy a dar mi opinión personal. Yo creo que es muy poco creíble. Yo creo que estas no son transacciones que se hagan en forma rutinaria. Son transacciones importantes. El hecho de mantener una sociedad en un paraíso fiscal es algo que en general se conoce y entonces yo creo que hay que dar muchas explicaciones para que todos nosotros estemos más tranquilos. Ahora, esta sociedad que vende efectivamente está constituida por sus 4 hijos. Ellos tienen que además justificar esa renta ante un organismo internacional. Ellos dicen que este patrimonio provino de su padre, de su familia. En ese caso, digamos, que los hijos del presidente Piñera tengan esta cantidad de recursos, sus hijos, sus nietos, tienen que pagar impuestos por tenerlo porque la herencia paga impuestos, las donaciones pagan impuestos. ¿Qué figura se usa acá? Usted tiene toda la razón. En general, si es que un padre le da donaciones a su hijo, eso va grabado con impuestos. Herencia evidentemente no hay porque el presidente sigue vivo. Entonces la pregunta es ¿cuál es el vehículo que se utilizó? Porque si hubo, por ejemplo, compra de acciones o de derechos, sería interesante saber de qué forma los hijos del presidente pudieron obtener esos recursos para hacer esa compra de derechos y justificar que
esa forma en que adquirieron ese patrimonio cumplió con su tributación. Bueno, si es que, por ejemplo, obtuvieron un crédito, bueno, pagó el impuesto de timbre y estampilla correspondiente. ¿Dónde están los comprobantes de que se le hizo ese crédito, de que se le otorgó ese crédito? ¿Qué garantías otorgaron ellos para los créditos? Porque en general, los chilenos saben, los bancos no nos otorgan créditos si es que, y especialmente por montos tan elevados, si es que no otorgamos garantías. ¿Cuáles eran las garantías? Ahora, ¿cuánto ayudaría una mejor legislación? Por ejemplo, que se conocieran los dueños finales de las empresas. Esa es una, digamos, una solución que acá no se ha legislado porque genera una reticencia bastante alta. Bueno, yo creo que hay mucho que avanzar en eso. Algo se está avanzando ahora en el Senado con el proyecto de ley que permite al Servicio de Impuestos Internos saber con más facilidad la información que existe en la cuenta corriente de las personas y en general en sus productos bancarios, pero hay que seguir avanzando en este tema. Respecto de los paraísos fiscales, me han hecho la pregunta de, bueno, ¿por qué no se eliminan? Porque es tremendamente complejo. Hay que considerar que a nivel internacional los países, por lo menos desde el año 2013, están haciendo esfuerzos mancomunados para tratar de eliminar el efecto nocivo de los paraísos fiscales, pero hay que considerar que evidentemente esos países no están interesados en cooperar y las personas además que tienen sus dineros, sus recursos en esos lugares son personas de alto patrimonio con mucha influencia y en consecuencia tampoco hay completo interés de avanzar más aceleradamente hacia esa eliminación. ¿Hay alguna forma de estimar cuál es la cantidad de recursos chilenos que están invertidos en este tipo de sociedades y operaciones en paraísos fiscales? En Chile yo nunca he visto una estimación. Sí hay informes del Fondo Monetario Internacional que hizo referencia a un autor que estimaba que la erosión o el daño al patrimonio mundial se podría estimar entre 500 a 600 billones de dólares al año. Pero el mismo reporte señala que estos son en alguna medida especulaciones porque precisamente uno de las características de los paraísos es la oscuridad, no saber lo que está sucediendo ahí. Entonces se han hecho estudios, pero existe bastante incertidumbre respecto del daño que nos están provocando los paraísos fiscales. Uh-huh. Bueno, quedan muchas preguntas todavía por hacer porque esto generó no solamente este tema con Dominga, sino que también había un vínculo con Barrancones. Hay muchísimas preguntas que todavía tienen que responderse. El presidente dijo que todo esto había sido investigado y que él había sido absuelto por la Corte Suprema, pero no se incluyó en esa investigación este dato de la tercera cuota que tenía una condicionante que era que efectivamente no se decretara área marina protegida la zona donde se iba a construir el proyecto. Esa parte es la más difícil de comprobar efectivamente si hubo, porque la condición está, eso no es posible, digamos, negarlo, pero probarlo que él haya tenido alguna influencia, eso... Es muy difícil, es difícil acreditar qué es lo que o las razones por las cuales se hizo en un paraíso fiscal. Por eso yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión no solamente desde el punto de vista legal, sino que también ético en cuanto a la consistencia del discurso. Yo creo que ese es el punto fundamental que nosotros tenemos que reflexionar y cómo tomar las medidas para que, especialmente tratándose de autoridades públicas, haya una cierta consistencia entre el discurso y lo que sucede a nivel de las prácticas en el mundo de los negocios. Bueno, sobre todo ahora que... Bueno, todos los países, pero países en desarrollo como Chile están necesitados de recursos debido a la pandemia, ¿cuánto se podría financiar con esos impuestos que se dejan de pagar? Es una de las grandes preguntas. Exactamente, son cantidades bastante considerables. Uh-huh. Bueno, tenemos cosas que preguntarle más bien al presidente. Gonzalo, te queremos agradecer que nos hayas acompañado aquí en CNN. Es un tema, digamos, bastante complicado que va a tener consecuencias no solamente en el ámbito político para el presidente, sino que bastante más pudiera salpicar a su sector. Así que nuevamente gracias por estar aquí. Además, uno de los primeros invitados presenciales que tenemos luego de la pandemia. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes nuevamente en modo presencial. Gracias, Gonzalo. Y nosotros seguimos avanzando en